para la gente pobre, porque aquí la gente pobre tiene una situación mucho mejor que en los países en que se dicen que son gobernados por la izquierda, que se supone que gobierna para los pobres, pero resulta que no es así. Y la gente pobre está mucho mejor en países donde hay una sociedad libre que en países regidos por las ideas de izquierda que impiden la libertad y que le entregan todo el poder al Estado. Bueno, el hecho es que es un problema antiguo en Chile, porque el gobierno militar entregó un país en paz, un país que no tenía problemas en la Araucanía, un país que era el que más crecía en América Latina, el año 89, que fue el último completo del gobierno militar. Chile creció 10%, ningún otro país creció 10%. Y ahí pasamos al primer lugar de crecimiento y luego al primer lugar del ingreso per cápita, y después al primer lugar en todos los órdenes de cosas y en todas las magnitudes que quisieran medir. Incluso como hablan de que hay muchas desigualdades en Chile, en el tema de la igualdad se fue progresando bajo ese modelo y las cifras corroboran que el índice Gini, que es el que mide la desigualdad, en Chile fue mejorando siempre. Así que era un modelo que cumplía todos los requisitos. ¿Y por qué pasó esto? Porque, mire, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Porque en Chile existe como el predicamento de que los votos están a la izquierda, de que el pueblo es mayoría y que el pueblo es de izquierda. Y entonces cuando el año 89 se trató de, y 90, se trató de elegir un nuevo presidente de la República, obviamente lo que más le convenía a Chile era haber continuado con la plena democracia que venía, que iba a consagrarse a partir de 1990 como se consagró, y se ofreció la oportunidad de que continuara en el poder el artífice principal de la sociedad libre que teníamos, que era Augusto Pinochet. Y lamentablemente se produjo en el mundo, no solo en Chile, un movimiento de opinión muy contrario al gobierno militar, que para mí es inexplicable. O sea, si usted me pregunta a mí por qué los Estados Unidos combatieron tanto al gobierno militar, yo le digo que no me lo puedo explicar. Y tal vez si se lo preguntan los norteamericanos tampoco se lo pueden explicar porque el año 86 Ronald Reagan le mandó una carta de felicitación a Augusto Pinochet por haber librado a Chile del comunismo y haber restablecido un sistema de libertades y estar encaminado a la plena democracia, como íbamos el año 86. Y sin embargo mandó un embajador para acá, que a lo único que se dedicó fue a complotar contra el gobierno y a procurar derrocar a Pinochet, porque el embajador de Estados Unidos fue Harry Barnes, que estaba detrás de todas las críticas contra el gobierno. El gobierno no lo podía ver, naturalmente. Tanto que los partidarios del gobierno le decíamos Harry el sucio. Mire, yo era amigo de él, pero estaba en completo desacuerdo con él y siempre discutía con él. Y él leía los libros que yo escribía. En ese tiempo escribí un libro que se llamaba Sí o No, me acuerdo, y se lo dediqué a él. Y un día él en una discusión sacó el libro y me dijo, aquí dice que tú eres amigo mío. Claro que soy amigo tuyo, pero discrepo en todo de ti. Porque Estados Unidos era el peor cuchillo que tenía el gobierno militar. Y al final le dieron todos los recursos necesarios a la campaña del no, lo mismo que Europa Occidental, que le financiaba los diarios, le financiaba las revistas que había acá porque el embajador de Holanda un día se fue de lengua y se había tomado unos tragos de más en un cóctel y le dijo a Sergio de Castro que ellos financiaban el diario opositor, que en ese tiempo se llamaba La Época, y que refinanciaban a la revista Hoy, que era de oposición también. Entonces, se produce este fenómeno incomprensible y en Chile también en la derecha se empezó a producir en esos años. Y había mucha gente de derecha que me decía a mí, yo estoy con el acuerdo nacional. El acuerdo nacional consistía en que Pinochet tenía que irse el año 85, que yo encontraba que era lo peor que le podía pasar al país, derrocar al gobierno más exitoso y que tenía una trayectoria ya trazada para entregar el mando en 1990 y entregar un país de primera categoría a la cabeza de América Latina. Entonces, ¿por qué se producía esto? Porque los políticos creen que los votos están hacia la izquierda y eso no es verdad. Eso no es verdad mientras no haya candidatos de derecha que se la jueguen. Porque en Chile había habido candidatos de derecha que habían ganado. Había ganado Jorge Alessandri el año 58, candidato de derecha, totalmente derecha. Por algo le decían el gobierno los gerentes, porque él era un gerente, un gran gerente. Había ganado antes el general Ibáñez, que era de derecha. El general Ibáñez fue candidato de la derecha en el año 42 y el año 52 se presentó sin ningún partido, pero él era de derecha,
y ganó casi con la mayoría absoluta. Así que es una mentira que los votos están hacia la izquierda, los votos están hacia los buenos gobernantes que saben transmitir su mensaje. Y entonces cuando llegó aquí la plena democracia, en lugar de jugarse por la línea del gobierno militar y todo, la gente lo empezó a abandonar, esa fue la verdad. Y por eso ganó el no, porque tenía el apoyo financiero de los gobiernos del exterior, incomprensible, porque los gobiernos del exterior tenían que comprender que a Chile lo había rescatado el gobierno militar del comunismo, había restablecido la democracia y tenía una sociedad que progresaba, pero aceleradamente. Entonces deberían haberlo apoyado. Todo lo contrario. Bueno, ¿y qué pasó? Que Patricio Elwin, que había sido el principal gestor del gobierno militar, porque él gatilló el golpe militar del 73. Patricio Elwin fue el que le comunicó a los generales que ya no iba a haber más conversaciones con Allende, como diciéndole, está el camino abierto. Patricio Elwin suscribió el acuerdo de la Cámara de Diputados junto con todos sus parlamentarios, llamando a los militares a poner término a la situación existente. Eso lo dice el acuerdo de la Cámara. Y además yo estaba ahí porque era diputado. Y sabía el pleno compromiso de Elwin con eso. Patricio Elwin, cuando se produjeron el 57% de todos los muertos que se produjeron en el gobierno militar, se produjeron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73. Y en ese tiempo Elwin decía que lo que estaban haciendo los militares era lo que había que hacer. Y Frey decía lo mismo, y decía en el diario ABC de Madrid, los militares han salvado a Chile. Y le escribió una carta a Mariano Rumor donde le decía todo lo bueno que era esto de que los militares hubieran impedido que se concretara en Chile un gobierno totalitario de extrema izquierda, y le explicaba todas las cosas, y por lo tanto estaban comprometidos con los militares en la tarea de derrotar a la subversión armada que había y existía. Entonces, ¿por qué cambiaron? Porque con el tiempo se le abrieron los apetitos cuando vieron que el gobierno militar derrotó a la subversión, que la verdad es que lo hizo en el primer año, ya lo hizo, la derrotó completamente. Después quedó el MIR cometiendo atentados. Y después, en los años 80, el Partido Comunista organizó un grupo armado terrorista que se llamó Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que entre el 83 y el 89 mismo, yo diría que hasta el 87 le resultó, porque ahí ellos mismos se dieron cuenta de que era contraproducente y que era impopular. Ellos trataron de derrocar al gobierno. Ahora están hablando mucho del estallido social del 18 de octubre del 2019. Oiga, si a Pinochet entre el 83 y el 88 le hicieron más de 20 estallidos sociales similares, revolucionarios, por la vía armada, por la violencia, pero Pinochet los terminaba en un día, porque cuando se levantaban todos estos guerrilleros a cometer atentados, sacaba 20.000 hombres a la calle, de uniformados, y aplastaba el movimiento. Dicen, Chile cambió el 18 de octubre. No cambió nada, eso lo habían hecho 20 veces bajo Pinochet, pero Pinochet era un gobernante con pantalones, entonces no lo iban a echar por la fuerza. Todo lo contrario, él pacificó el país y tanto fue así que los propios comunistas se convencieron de que no sacaban nada y por eso se acabó la violencia el año 88, porque era impopular. Si usted le preguntaba, como lo hizo la Gallup norteamericana, a la opinión pública chilena en esos años, ¿cuál es el principal problema que tienen ustedes, los chilenos? Le decían el terrorismo. Y como en sexto lugar decían las violaciones de los derechos humanos, eh, la democracia, séptimo lugar. ¿Por qué? Porque el problema era el terrorismo. Fíjese que en esos años yo he estado leyendo mi propia historia de la Revolución Militar Chilena, porque la van a publicar en Estados Unidos y en Estados Unidos me pidieron que revisara en 3 días todo mi libro y era como leer 200 páginas diarias. Y yo quedé conmovido después de leerme a mí mismo porque se me habían olvidado muchas cosas. Los atentados en el año 83 fueron como 150. El año 84 fueron 1.700 atentados. En el año 85, 1.600. Y después de eso, hasta los propios revolucionarios se aburrieron porque no pudieron contra el gobierno militar, contra el gobierno de Pinochet, porque Pinochet tenía mano dura y los aplastaba y los derrotó y entregó un país pacífico. El país estaba completamente pacificado
Y si había una votación grande de Pinochet, que sacó, entre paréntesis, 44% el año 88, era en las poblaciones, porque en las poblaciones los patos malos estaban en la cárcel. No había puerta giratoria como hay hoy día. Entonces, todo eso lo reciben los demócratas y resulta que se habían dado vuelta a la chaqueta, siempre con este prurito de que los votos están hacia la izquierda. Y Elwin, el año 93, declaró que él nunca había dicho que la Unidad Popular iba a instaurar un gobierno totalitario en Chile. Y estaba grabado en video que lo había dicho. Y que él había llamado a los militares. Se le había olvidado. ¿Ah? Y en 1993 quedó grabado también, y están las dos grabaciones juntas, lo que es bastante ridículo. Si usted va a YouTube y digita Elwin, le sale un señor Elwin diciendo que aquí en Chile estábamos al borde de un régimen totalitario como los de la primavera de Praga en Checoslovaquia o como los de la Unión Soviética y Cuba, y que los militares nos salvaron de eso. Y después aparece el video del 93 en que él dice, yo nunca dije que la Unidad Popular iba a dar un golpe totalitario. Eso es lo que pasa, que la gente aquí se da vuelta a la chaqueta. Y se da vuelta a la chaqueta porque cree que los votos están a la izquierda y no es verdad, porque los votos están donde un candidato promete algo bueno y dice la verdad. Si los candidatos no dicen la verdad, la gente no puede saber la verdad. Y aquí la verdad es lo que yo estoy diciendo. O sea, todo esto que se ha gestado desde 2019 es una revolución artificial. Y es una revolución artificial porque no hay autoridad, no hay gobierno. Han hecho lo que han querido, han destruido Santiago. Hay gente que escribe al diario y dice, me da pena saber que si llevo a mis hijos al centro de Santiago, me va a dar pena legarle una ciudad así a mis hijos y a mis nietos, decía el otro día un señor en una carta del Mercurio. Porque han destruido el país, lo han semi-paralizado. El perjuicio que han provocado ha sido enorme. Se ha ocultado un poco porque la pandemia también provocó perjuicios cuando no permitía que la gente trabajara. Pero la sociedad libre es tan fuerte que ahora mismo está creciendo la economía, como hubo toque de queda y no podían salir a hacer destrozos, se pudo normalizar el trabajo, estaba creciendo al 11% este año la economía, gracias a la libertad que está consagrada en el modelo. ¿Y qué quieren hacer? Destruir el modelo. ¿Reemplazarlo por qué? Por un régimen socialista como los fracasados que nos envían a todos estos refugiados que vienen para acá muertos de hambre en sus países de origen y sin libertad, y vienen arrancando. Y quieren que nosotros nos transformemos en un país como el de ellos. Esto es una cosa de locos, no se puede entender. Y para mí que haya gente de derecha que haya votado a prueba a hacer todas estas barbaridades, es inconcebible. No me lo explico. Es digno de un psiquiatra. Un psiquiatra tiene que examinar al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. El señor Bernardo Larraín Bate votó a prueba contra la sociedad libre. O sea, votó a prueba de destruir la sociedad que le ha dado a él todas las oportunidades que ha aprovechado para hacer grandes empresas, que son legítimas, y debemos aplaudirla porque le han dado empleo y trabajo y prosperidad a todos los chilenos, pero resulta que los que han hecho esas empresas buenos para los negocios son tan malos para la política que no se dan cuenta que están conduciendo al país a un desastre. Y el apruebo nos tiene ahora en una situación crítica. La gente no sabe lo que va a pasar, porque como dicen que la convención constitucional está en manos de la extrema izquierda, quizás con qué pueden salir. Aquí podemos tener una dictadura del proletariado sin darnos cuenta. Ahora acaban algunos concejales o convencionales de minoría a pedir que por lo menos les den derecho a hablar, porque como son minoría los de derecha, no les dan ni siquiera derecho al uso de la palabra. ¿Qué va a salir de esa convención? ¿Estará tan loco el país como para aprobar una constitución totalitaria que nos deje dentro de un régimen con un Estado gigante tipo Maduro o tipo Díaz Canel de Cuba, el heredero de los Castro?